instrumentos financieros primarios, estos pueden ser de deuda o de capital. Hay una tercera opción que es nueva, que no está aquí, pero que no se usa en el Perú, no se está usando. Entonces, dejémoslo como de deuda y de capital solamente, ¿no? Esta tercera opción que ha salido tiene que ver un poco con este tema del Bitcoin. Es un tema que se hace solamente en sistemas y solamente en Internet, ¿no? De manera que no está acá porque no se usa y no hay legislación todavía en el Perú. Entonces, si son primarios, son de deuda o de capital. Si son de deuda, son bonos, letras de cambio, pagaré y cheques, los más populares, porque pueden haber más. Y si son de capital, son acciones, que son representadas mediante títulos al portador, títulos nominativos, escrituras públicas, anotación en cuenta. Y cuando son derivados, en la parte derecha, cuando son derivados, son negociados mediante mercados organizados, que son opciones y futuros. Mercados organizados son opciones y futuros, y también over the counter. Los over the counter pueden ser forwards y pueden ser swaps. Ya estamos hablando de estos títulos que sí están funcionando en el Perú, cotidianamente, todos los días se están ejerciendo, pero que no lo ejercen la mayor cantidad de empresas, sino hay un grupo muy pequeño de empresarios y empresas que están haciendo uso de estos instrumentos actualmente, ¿no? Cuando son opciones, son de compra y de venta, las opciones, pero también las opciones pueden ser de warrant. Y cuando son futuros, son instrumentos financieros y son activos físicos, cuando son futuros. Instrumentos financieros cuando están basados en títulos valores, y cuando son físicos, cuando son productos, pues, inclusive, bueno, los productos no pueden ser perecibles, ¿no? Pero son sujetos a almacenamiento, o sea, se pueden almacenar. Y obviamente en la parte de acá tenemos un tema de la deuda pública. Tenemos acá los descuentos y las divisas que hay que tener en cuenta para todo lo que son instrumentos financieros, ¿no? Tenemos la caución y la garantía, que tiene una diferencia tácita ahí. La caución tiene que ver con títulos valores como finanza, hipoteca, o también una garantía en prenda. Y la hipoteca, que puede ser inmobiliaria o mobiliaria, dependiendo para qué se ha hecho la caución, ¿no? Después hay que tener en cuenta también en todo lo que son los instrumentos financieros, los contratos. Estos contratos pueden ser leasing, renting, factoring. Los leasing pueden ser leasing financiero y operativo. Y hay que tener en cuenta también los tipos de interés. Cada uno de estos instrumentos financieros, la forma como se trabaja, obviamente tiene un tipo de interés también, y la cantidad de la inversión. Ese tipo de cantidad de inversión sigue una renta que puede ser una renta fija o una renta variable. Entonces, más o menos esta estructura de los instrumentos financieros dan cuenta a todo lo que hay aquí en el Perú sobre instrumentos financieros. Tenemos una presentación adicional ahí que estamos detallando cuáles son las ventajas, los beneficios de cada instrumento financiero, pero que básicamente los podemos explicar solamente desde acá. Es decir, utilizando solamente esta presentación, podríamos hacer una explicación de todos los instrumentos financieros que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ahora, ustedes tienen ahí la presentación también, vamos a ver algunos instrumentos directos de corto plazo. Hay instrumentos directos de corto plazo, indirectos de corto plazo, y luego instrumentos de largo plazo. Estos son instrumentos directos de corto plazo. Directos porque normalmente van a ir al activo corriente. Primero tenemos el sobregiro en cuenta corriente. Antes de poder hacer una descripción de cada uno, vamos a ver para qué estamos haciendo esto, ¿no? Se supone que la empresa necesita instrumentos financieros para poder apalancarse. Es decir, hay dos perspectivas. La primera, que podemos apalancarnos o levantar fondos para financiarnos, y la segunda, que podemos invertir. Es decir, nosotros podemos invertir en instrumentos financieros o nosotros podemos hacer uso de instrumentos financieros para financiamiento, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo, estos son instrumentos directos de corto plazo para financiarnos. Acá tenemos el tema de sobregiro en cuenta corriente.
Como se está describiendo ahí, permite disponer desde tu cuenta corriente un monto mayor a tu saldo. Es decir, no tienes dinero y te sobregiran. Tú puedes tener una línea de crédito, esa línea de crédito está copada, está gastada, esa línea de crédito, y te están sobregirando, ¿no? ¿En función a qué? Fundamentalmente en función a un título o valor, ¿no? Este podría ser un cheque. Entonces, este es un sobregiro. Puedes emitir un cheque, el cheque ya está copado de fondos, entonces están ordenando un sobregiro, una cantidad superior a la cantidad que tú tienes con el propósito de poder cubrir esta creencia. Entonces esto viene a ser un sobregiro. ¿Cuál es la ventaja? El financiamiento inmediato es la ventaja, cubrir, digamos, una creencia es la ventaja, ¿no? ¿Cuál es la limitación? Obviamente esto es por una cantidad muy corta de tiempo. Tienes que cubrir esa cantidad, y además la tasa de interés es una tasa de interés bastante alta. Es una tasa que tiene capitalización hasta horaria inclusive, ¿no? Entonces es un crédito caro, es un crédito de muy corto plazo, esa es la desventaja. Y la ventaja es que te cubre inmediatamente y te salva de alguna situación, ¿no? La tarjeta de crédito es otro instrumento directo de corto plazo, normalmente es de pago de 30 días. ¿Cuáles son las desventajas, no? Pero ¿cuáles son las ventajas? Puedes comprar lo que necesitas, puedes cubrir la creencia de un proveedor, ¿no? Con la tarjeta de crédito. Hay proveedores que tienen ya sus propias tarjetas de crédito. ¿Y cuál es la limitación? Es bastante caro, te reduce los ciclos de operación, posiblemente también dependiendo de la actividad económica, te puede reducir el ciclo operativo. Incrementa los ciclos de caja, es decir, los días que tienes que financiar un nuevo ciclo operativo los podría incrementar también. Eso puede ser también una desventaja de las tarjetas de crédito. Y el pago también se hace de corto plazo, es un pago consuetudinario y también mensual, ¿no? Los descuentos se pueden dar por intermedio de pagarés. Los más conocidos son por intermedio de letras de cambio, ¿no? Pero podrían ser también cheques, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de los descuentos? Bueno, no está obligado a esperar el vencimiento del crédito para el cliente para recibir el importe de este crédito, ¿no? Obviamente lo estás recibiendo ahora, ¿no? Si tú tienes un descuento de letras, por ejemplo, tus clientes te han firmado las letras de cambio, tú has calificado esa letra de cambio, llenas la planilla, la presentas al banco, el banco las califica, las recalifica, y luego de eso te hace un descuento, ¿no? ¿Y cuál es la limitación? La limitación puede ser, todo riesgo es la limitación, ¿no? Si el cliente, digamos, no paga, tú estás asumiendo la creencia y con una penalidad inclusive, ¿no? Pero tiene una limitación adicional, ¿no? Porque tú entras en riesgo frente a la entidad financiera, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de monto y dependiendo de la cantidad de tiempo, también podrías, digamos, estar en una clasificación crediticia. Es decir, normalmente todos estos descuentos se están haciendo cuando tú tienes una calificación normal, ¿no? Pero cuando tu cliente no está pagando y tú tendrías que pagar, te descuentan a ti, ya entras en problema potencial. Lo que supone que te han clasificado, te han reclasificado en riesgo, y eso no es conveniente. El factoring es otro instrumento directo de corto plazo, porque lo que hace es, te están entregando la cantidad pactada frente a una cobranza futura que podrían hacer, ¿no? Ese es un factoring, ¿no? Ahí hay una explicación bastante elocuente, pero ¿cómo se genera más o menos el factoring? Vamos a suponer que yo tengo documentos en cobranza, yo tengo que cobrar algo, ¿no? Estos documentos en cobranza voy a esperar para cobrar un tiempo. Vamos a suponer que yo tengo para cobrar de acá en 60 días, yo tengo para cobrar, pero yo necesito la plata ahora. Todo el mundo necesita la plata ahora, no espero 60 días para eso, ¿no? Pero tengo mi documento en cobranza para 60 días.
y tengo documento de cobranza de otro cliente, de otro cliente, de otro cliente, etc. Yo podría generar con la entidad financiera un factoring. Esos documentos en cobranza, mediante un contrato de factoring, les paso a la entidad financiera para que la entidad financiera sí espere los 60 días y cobre. Pero en contrapartida a esa posibilidad de usos y derechos que yo le otorgo a la entidad financiera para que cobre por mí, me estaría dando un pago de un porcentaje de lo que va a cobrar en 60 días. Entonces yo no voy a obtener el 100% actualmente de lo que estoy cobrando, sino un porcentaje de lo que estoy cobrando, pero ahora, a valor de hoy, a valor actual. Mientras que la entidad financiera sí va a esperar los 60 días a valor futuro para poder hacer la cobranza. Entonces yo le pongo todos los usos y derechos de cobranza de ese título valor de los documentos de cobranza mediante un contrato de factoring. Mucho se usa, por ejemplo, para los proveedores, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, si tú eres proveedor de algo, tú tienes tus clientes y tienes los clientes que estás proveyéndoles consuetudinariamente, permanentemente, y estos clientes califican en el sistema financiero, entonces tú puedes hacer un factoring. Ahora, el factoring es bueno, pero depende de la negociación, es decir, depende si te conviene o no. ¿Cuándo conviene un factoring? ¿Cuándo convendría un factoring? Así una pregunta. ¿Cuándo conviene? ¿Cuándo convendría que, vamos a ponerle números redondos? Yo tengo para cobrar 10.000. 10.000 en 60 días. Tengo para cobrar 10.000 en 60 días. Pero yo quiero hacer un factoring. Y la entidad financiera me dice, bueno, yo te puedo dar 8.000 ahorita. Te doy 8.000 ahora y tú me das todos los derechos para yo cobrar los 10.000 en 60 días. ¿Me convendrá o no? Depende de qué. De la necesidad que tenga. Pero si mi costo ha sido 9.000, no me conviene. De hecho que no conviene. Entonces, como el que le faltan datos a esto, ¿no? Depende de mi costo. Depende de mi costo. Realmente depende del costo, ¿no? ¿De qué costo depende? Del costo directo y del costo del capital. De ese costo depende, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco me dice, te doy 8.000 de los 10.000, sí, pero mi costo ha sido 9.000. Mi utilidad bruta es 10.000. De ahí tengo que hacer deducciones todavía. Definitivamente no me conviene, ahí nomás de plano. El banco me dice, bueno, te voy a dar 8.000. No, mi costo ha sido 6.000. O sea, tengo margen. Tendría que ver entonces ahora qué es el costo del capital. ¿Cuánto es la capacidad que se desvalorizaría mi dinero en esos 60 días? ¿Cuánto es la cantidad que se está desvalorizando tácitamente por la cobranza, por el efecto del factoring? Y hago esa diferencia. Si ese diferencial es un diferencial de tasas positiva, es un spread positivo para mí. Si eso es negativo, no me conviene. Me convendrá esperar. Me conviene esperar los 60 días. ¿No es cierto? Entonces, tengo que ver cuánto es el costo de oportunidad que tengo de cobrar ahora, cuánto es el costo de esperar hacia los 60 días. Si ese diferencial es un diferencial positivo, me conviene. Si es un diferencial negativo, no me conviene. Entonces, ¿cuánto es el costo del capital? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Vamos a suponer, el costo de oportunidad es 6%, muy bien. ¿Cuánto es el costo que me están cobrando? El costo que me están cobrando es 8%. ¿Me conviene o no me conviene? Mi costo de oportunidad es 6%, mi costo que me está cobrando el banco por el factoring es 8%. ¿Me conviene o no? No me conviene, de hecho, porque ese costo de cobranza es más alto que de lo que estoy esperando obtener. Yo estoy esperando obtener un 6% y me están cobrando un 2%. Entonces me conviene que me den ahora. Si es al contrario, me convendrá esperar mejor. ¿No es cierto? Entonces, lo que estamos hablando es diferenciales de tasas, activas y pasivas. La tasa de renta, si yo estoy recibiendo esto ahora,
¿Cuánto es mi costo de oportunidad? ¿Cuánto estoy ganando por recibir ahora? ¿Cuánto es lo que me están cobrando por darme la plata hoy? Si esto es positivo, es un spread positivo, me conviene recibir el dinero y hacer el factoring. Pero si esto es al contrario, es negativo, no me conviene hacer el factoring. Mejor espero los 60 días. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tengo que ver en un factoring es cuánto es el costo a costo directo. Si a costo directo yo puedo soportar, sigo con el costo del capital. Pero si a costo directo no me conviene, espero. Entonces, si el costo que me están dando está superando, perdón, si la cantidad que me están dando del factorable está superando la cantidad del costo de la operación, continúo analizando. Y el segundo análisis será el costo del capital. Si el costo de oportunidad de poder recibir el dinero ahora en lugar de 60 días, menos el costo que me está cobrando el banco por hacer el factoring es positivo, entonces tengo un spread, hago la operación. Pero si es al contrario, no me conviene y espero mejor los 60 días, ¿no? Entonces, hay algunas ventajas y hay una limitación. Pero dentro de la limitación sería conveniente también decir lo siguiente, ¿no? Dice, tiene un elevado costo mayor que el descuento, eso hay que verificar, y justamente es lo que estábamos hablando del tema del sprint, ¿no? No toda cuenta por cobrar puede ser vendida, solo aquellas de clientes con menor riesgo. Esa, digamos, es la parte de la mala noticia. La mala noticia es que si tú tienes todos los documentos en cobranza, no todos pueden ser calificables. Y ahí está el tema del factoring, porque digamos que teóricamente esto funciona. Entonces alguien viene y te dice, sí funciona. Le pasas tus documentos en cobranza al banco, el banco te da un dinero, tú calificas esto, si te conviene, no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque tienes que hacer una precalificación, tienes que hacer una exposición al banco sobre la capacidad y posibilidad que tienes de hacer la cobranza. Y el banco hace un análisis de riesgos, y el banco te cobra por eso. Y eso está en un sistema que se llama AMA, que es un sistema internacional de medición de riesgo. Entonces, si tú le dices al banco, señores, yo quiero hacer un factoring, muy bien, ¿y quién va a hacer el análisis? Tengo que mandarlo a hacer, muy bien, te pone ese costo de analizar el riesgo cliente por cliente dentro de la operación de factoring, y te cobra por eso. Y esos son formatos que son formatos internacionales que todo el mundo lo sabe, pero si tú entregas ya la precalificación, puedes eximir la cantidad de cobranza por efecto de ese servicio. ¿Correcto? Entonces, tienes que hacer una medición de riesgo. Justamente aquí en la parte de la limitación es que no todos los clientes tienen igual riesgo, no todos los clientes. Este es un cliente que le estoy cobrando 100.000, al otro 50, al otro 10, al otro 120, pero cada cliente tiene un factor de riesgo diferente, distinto. Y al final vas a calcular cuánto es el riesgo de la cartera, porque el banco lo va a tomar como una cartera. Porque en el momento de la cobranza, el banco se va a encontrar con el escollo de ¿qué pasaría si alguien no paga? Bueno, si alguien no paga, me vas a pagar tú, de la cuenta que yo tengo, porque para eso tengo una especie de caución que es tu cuenta corriente. En el contrato de factoring está la carta orden del descuento en base a una cobranza no elaborada, no hecha. Y eso hace automáticamente una reclasificación de riesgos para mi empresa. Entonces no es la panacea, no es que esto teóricamente está funcionando, pero en la práctica hay que hacer una calificación cliente por cliente. Y no lo vas a especificar como este sí paga, este paga de todas maneras, este buenazo, este más o menos, para que llamarlo. No, así no funciona. Hay una clasificación internacional que está en función a la probabilidad de que esto pueda ser cobrado, por un lado un componente, y el otro componente es el grado de impacto que va a resultar el no cobrarlo. Es decir, perdón, el que él no pague. ¿Cuál es el impacto que va a ocasionar? Obviamente, si yo estoy cobrando 100 soles es diferente que cobrar 1.000.000. El impacto para mi empresa va a ser distinto, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia, tengo que medirla. ¿Con qué probabilidad de ocurrencia voy a hacer la cobranza? Si está en 1 y en 2, no es calificable. Si está en 3, lo vamos a ver. Si está en 4 y en 5, entra. Es más probable. Es una medición del 1 al 5, la probabilidad de ocurrencia. Y el impacto, si es menos impacto, es mejor. Si es mayor impacto, no entra.
Entonces, solamente aquellas organizaciones que están en un grupo de la matriz AMA pueden estar calificables para un factor. Y normalmente son las que tienen una calificación 4 o 5. Y cuando el impacto es 1 o 2, nada más. En ese ámbito, ahí están las empresas que pueden ser calificables. No todos tus clientes pueden entrar a un factor. Un factoring, teóricamente lo haces con un cliente. Un cliente te hace un factoring, pero la empresa gasta lo mismo que por uno, que por 1 millón de soles. Entonces te dices, ¿sabes qué? Tráeme 10 clientes y lo hacemos. Pero si me traes 4 o 5 y después mañana otros 4 o 5 y pasa otros 4 o 5, no funciona. Tráeme 10 de frente o tráeme 1 millón y hacemos el millón por el factoring. Así funciona en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿esto es un instrumento que lo puedes usar? Sí. ¿Necesitas tú una alta calificación para poder hacer esto? Obviamente, un alto nivel académico y práctico para que tú puedas hacer una clasificación de riesgo conforme los cánones internacionales. Segundo, mantener una relación con el sistema financiero tan fluida que tus clientes estén alineados a tus propósitos. Cuando los propósitos del cliente están alineados a tus propósitos y estos están concatenados en procesos, funciona este asunto. Tan es así que hay empresas que tienen líneas de factoring. Es decir, ya están cobrando automáticamente y los clientes ya saben que tienen que pagar a los 90 días, sin embargo ellos hacen un factoring y le pagan ahora. Y las tasas, los split, están ya armonizados, de tal manera que ya es un sistema, es un producto que el banco tiene, pero con ese cliente, con esa empresa nada más. Porque esa empresa ha clasificado, reclasificado a sus clientes y está en permanente clasificación de riesgo, la empresa. Y me está otorgando todas las facilidades como para que yo solamente fluya el dinero y tome la decisión de riesgo. ¿O sea? Pero si es que es la primera vez que nosotros vamos a hacer un factoring, nos vamos a encontrar que es caro. Inicialmente es caro. Pero si nosotros tenemos una organización como para poder hacer un sistema consuetudinario de cobranza automática a valor actual, utilizando este instrumento financiero, entonces tenemos que tener un alto conocimiento de riesgos, una clasificación automatizada de los riesgos de nuestros clientes y automáticamente ir reclasificándolos y presentar de acuerdo a las normas internacionales al banco con la finalidad de poder alinear sus procesos y descontar o ser más baratos en el procedimiento, de tal manera que al banco le vaya a convenir hacer el pago, ¿no es cierto? Porque el banco no te presta plata porque sí, porque está ganando un spread, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes esa idea, si tú sabes que está calculando un spread, entonces tienes que darle todas las facilidades para que lo haga, ¿no? Entonces no es tan sencillo como presentar, digamos, el factoring como una cosa interesante, porque también podría ser algo bastante caro, ¿no? Por ejemplo, las empresas de construcción que hicieron factoring hace más o menos más de unos 15 meses aproximadamente, no les convino hacer el factoring, porque a los clientes de estas empresas comenzaron a sacar créditos con el sistema financiero secundario, es decir, con financieras, y al final las financieras estaban pagando, pero con un nuevo pacto económico, con un nuevo pacto, con una nueva forma de pago, lo que era diferente al factoring. ¿Por qué? Porque les convenía. ¿Qué estaban haciendo? Los clientes de quien presentó el factoring, quien hizo el factoring, estaban buscando un crédito, reemplazando un crédito barato por un crédito más caro. Obviamente porque su objeto social es ese, tienen que buscar el menor costo. Pero ¿qué estaban haciendo con su cliente? Le estaban malogrando el factoring. ¿Y qué hizo el banco con este cliente? Le cobró directamente en uso y en atribuciones que le dan las normas para poder hacerle la cobranza si es que falla el factoring. Y el factoring no iba a fallar. Lo que iba a fallar es la oportunidad de cobranza. Es decir, esa fecha no es otra fecha, falló el factoring. ¿Por qué? Porque es un compromiso contractual, es un contrato. ¿Qué se tuvo que hacer? Se tuvieron que hacer adendas al factoring. ¿Qué es una adenda? Sobre un compromiso contractual, sobre un contrato, se ponen otras cláusulas nuevas que son pertinentes para ese momento, que modifican a la fecha inicial de la firma del contrato. Lo modifican. La cláusula 12ª ya no funciona, funciona esta, La cláusula no sé qué no va a funcionar si no funciona esta, no sé cuándo. Y esa adenda se tiene que inscribir en el registro público, en las notarías, es decir, se incrementan los costos y el sistema financiero no quiere saber nada con temas legales. Cuando alguien tiene algún tema de tipo legal, no entra, sencillamente así.
¿no es cierto? Entonces, eso ocasionó una reclasificación de los clientes, y lo clasificaron en vano. ¿Por qué? Porque se pagó de todas maneras, pero a destiempo, por el tema de la reconversión de los clientes, ¿no? en un sistema secundario. Entonces, esto cuando funciona y no se debe de mover el contrato de crédito, así queda, ¿no es cierto? Bien. Lo otro, tenemos los instrumentos indirectos de corto plazo. Sí, una pregunta. ¿Que compre deudas? En el Perú no, pero sí hay. Pero eso no es un tema de los bancos, sino son empresas de cobranzas, que son empresas normalmente que están ligadas a seguros, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en estos negocios que se llaman real estate, que son negocios de terrenos, de urbanizaciones, ¿no? de negocios inmobiliarios, ¿no? Hay un producto financiero que se llama compra de cartera, así se llama, ¿no? ¿Qué es compra de cartera? Tienes tú una línea de cobranzas, ¿no? Y esa línea de cobranzas es una línea de cobranzas dura. ¿A qué le llaman línea de cobranzas duras? Cuando ha pasado los 30 días. Entonces, han hecho las cobranzas y todas estas personas jurídicas, no han pagado a los 30 días, pero tienen compromiso que van a pagar al día 60. Ya se comprometieron, ¿no? Entonces, eso entra en una clasificación que es una clasificación de cobranza dura. En esa clasificación de cobranza dura, yo agarro todos los documentos de cobranza y genero un título. Eso se llama titulización. Titulizo la cobranza. Y obviamente, si yo tengo 1 millón para cobrar, el título lo estoy sacando no por el millón, sino por menos. Porque yo voy a esperar, de esa cartera voy a esperar cobrar menos, ¿no es cierto? Yo genero el negocio con ese título de 800.000, vamos a poner, ¿no es cierto? Muy bien, pero eso, como está a libre oferta y demanda, yo me he comprometido mediante la titulización en pagar esos 800.000. Pero resulta que yo cobro 900, esa es mi utilidad. Pero yo transo por los 800.000. Y he comprado la cartera, pero titulizada. La cartera titulizada tiene un compromiso de tercero. La titulización, que es algo que lo vamos a ver tangencialmente ahora, está por ahí la titulización. Es un tema interesante porque yo puedo titulizar, por ejemplo, para poder tener un colateral, lo que antes no había. Por ejemplo, y un poco adelantándonos lo que vamos a ver. Cuando tengo una cartera y la titulizo, ¿correcto? Yo tengo una cartera de cobranzas, y esa cartera de cobranzas es una buena cartera de cobranzas. Cuando tengo 1 millón, yo titulizo por el mismo 1 millón. Yo creo que voy a cobrar, pero ese 1 millón lo cobro de acá en 3 meses. Yo titulizo. Esa titulización es un documento, es un instrumento financiero. Esa titulización no me sirve de garantía, me sirve de colateral. Entonces, yo pongo esa titulización en el banco y el banco me da un dinero para el proyecto. Es una especie de garantía, sino que se llama colateral. Las garantías son algo más líquido, ¿no? Entonces, esto no, porque tengo que esperar. Entonces, yo pongo la titulización, ya está la cartera titulizada, y el banco me da un dinero sobre esa cantidad. Sobre esa cantidad yo genero un servicio de deuda. Yo comienzo a pagarle al banco, pero tiene el colateral de la cartera titulizada. Llega la fecha, yo le termino de pagar, me entrega mi titulización, monetizo la titulización, se convierte en los documentos de deuda y cobra. Y se acabó. Y los señores pagan. No hay problema. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, una cartera de titulización para 1 año, yo puedo usufructuar esa cartera mediante un derivado, por ejemplo, o mediante la titulización. Entonces, titulizo esa cartera que va a pagar en 1 año, yo la titulizo ahora, y yo tengo el título. ¿Pero con qué propósito? ¿De tenerlo todo en un solo documento? No, de generar un colateral. Esto lo pongo en un banco, presento un proyecto, el banco me da el dinero sobre eso, y yo tengo que hacer el repago antes de la cobranza de eso. Pero como yo tengo un buen proyecto donde el flujo de caja me determina servicio de deuda en compromiso de alguna idea de negocio que me permite generar el repago hasta antes de la cobranza, yo genero el repago, y hay confianza, y si no la hay, me cobra en la tasa de interés, me cobra el banco, esa de confianza, que es un riesgo.
Termino de pagar, una vez que termine de pagar, me dan la titulización la devuelvo, se abre la titulización en todos los títulos, los señores cobran y ya está. Así funciona. Otra ventaja de la titulización. Tengo un primo que tiene un terreno propio y es un ciudadano norteamericano en Miami. En Miami mi primo tiene un edificio y mi primo dice: Cholo, si quieres yo te saco financiamiento acá, te envío la plata. Es una complicación y es carísimo. Oye, no, si tú quieres ayudarme, sí, tituliza tu edificio y préstamelo por un año. Ah, perfecto, y entras al negocio. Ah, perfecto, de socio, excelente. Tituliza su edificio, pasa el documento acá, digamos al banco de crédito, el banco de crédito monetiza esto y me dan la plata. Yo hago el proyecto, me devuelven nuevamente la titulización, lo devuelvo. Se abre la titulización, se hace otra vez el edificio. Se convierte nuevamente en el edificio, ya no en un papel. Entonces, una persona, por ejemplo, que está acá en el Perú, puede financiarse con una propiedad en garantía, en una propiedad que esté en cualquier parte del mundo, sí. ¿Cómo? Titulizando, haciendo o ejerciendo los títulos valor mediante instrumentos financieros. Ese instrumento se llama titulización. Entonces, la pregunta es: ¿se puede hacer una cobranza en una cartera? Sí, cuando está titulizado. Ahora, eso es teórico. ¿Dónde está la parte práctica? La parte práctica es que la cartera tiene que tener un riesgo bastante bajo para que se pueda titulizar. Si no, esa titulización no te va a servir de nada. Lo que funcionó, por ejemplo, el año 2009, el verano del 2009, aquí en el Perú, ¿qué funcionó? La gente se dio cuenta que lo que había comprado era basura. Los bancos más conspicuos del Perú se reunieron en sus directorios y vieron: hemos invertido en bancos norteamericanos, sí, pero eran basura, no había nada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hicieron? Comenzaron a hacer lo que se llama una ingeniería financiera, hacia atrás. ¿Cuánto podemos recuperar? Y las AFP, todo el mundo perdió, ¿no es cierto? Esos documentos quisieron titulizarlos. Lo poco que encontraron que se podía cobrar, se quiso titulizar. Y en el momento de la titulización dijo: titulizamos al 50%, o sea, era igual. Entonces, si a mí, yo tengo un activo financiero que lo voy a vender y lo voy a vender a la mitad, no, lo titulizo mejor, al 100%. Sí, pero a la hora de la titulización, te lo titulizo, pero por el 50%. Es igual que vender, ¿no es cierto? Y no se pudo titulizar. Entonces, uno de los pocos casos donde la titulización no ejerció una verdadera activación, digamos, fue justamente el año 2008-2009, donde no había confianza. Entre los mismos bancos no había confianza. El banco tenía dinero, pero prestarle a alguien era decir: me vas a pagar, te cobro una tasa de tanto. Sí, sí, te voy a pagar. Y el banco decía: pero no me va a poder pagar, no, mejor no tengo plata. Y sí tenía, solo que no tenía confianza. Todos comenzaron a pensar así y se comenzó a desvalorizar el dinero, y lo demás es historia. Entonces, la titulización está funcionando, pero cuando el riesgo es bajo. Cuando el riesgo es alto, o existe un riesgo más o menos aceptable, no funciona. El riesgo tiene que ser definitivamente bajo. Ahora, ¿por qué? Por eso es seguro, justamente. Es seguro, y los bancos y las financieras y las bolsas aceptan activos titulizados, porque los riesgos son bajos, ¿no? Si los riesgos son aceptables o son altos, definitivamente no se tituliza. Estos son instrumentos que son indirectos, pero también de corto plazo. Sí. Sí. Claro, claro. Cuando tenemos las líneas de descuento, en las líneas de descuento, la empresa es la que presenta la planilla, es la que paga, ¿no? Pero en el factoring no, porque ya el compromiso es de la entidad financiera. Por eso es que ya te descontó. Por eso es que ya exactamente está asumiendo un riesgo, ¿no? Y ahí si no paga, ya asumió el riesgo. Por eso es que a veces es difícil
mantener, digamos, un estatus de riesgo, ¿no? Las empresas todas no mantienen el mismo estatus de riesgo. El estatus de riesgo se mide de dos maneras, ¿no? Uno, de acuerdo a una clasificación internacional, y dos, de acuerdo a una tasa que se tiene que activar, ¿no? Por ejemplo, por decir, y esto a veces es meramente semántico, ¿no? Por ejemplo, por decir, una empresa está diciendo, bueno, yo estoy asumiendo un 5% de riesgo, dice que está asumiendo, ¿no? Pero ¿dónde está tu 5% de riesgo? Está acá, es un activo intangible, que es una cuenta intangible, que está en el banco por el 5% del millón que yo estoy invirtiendo. Entonces esa empresa sí está asumiendo el riesgo, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que la siguiente, ¿cómo te llamas? Vamos a suponer que Sandra va a sacar un crédito, ¿correcto? Y me dice, profesor, quiero que usted me avale en este crédito. Ah, ya, ¿cuánto es tu cuota? Mi cuota son 500 soles mensuales. Ah, ya, te puedo avalar, no hay problema. Si yo avalo a Sandra y por alguna razón Sandra no está pagando, yo pago, ¿no es cierto? Si es que eso es así, yo estoy asumiendo el riesgo. Pero vamos a suponer que Sandra no paga, me llama por teléfono la entidad financiera y me dice, mire, Sandra no está pagando, usted tiene que pagar. ¿Tú estás loco y no tengo para pagar? ¿Cómo que no tengo? No tengo. ¿Cuánto es? ¿500 soles? No tengo 500 soles. Entonces no estoy asumiendo nada. Si Sandra está pagando regularmente y la entidad financiera me dice, usted tiene 500 soles en este momento, al margen de toda su estructura de gasto, tiene 500 soles adicionales esperando por si acaso Sandra deje de pagar, sí, aquí están. Entonces yo estoy asumiendo el riesgo, ¿correcto? Si la empresa está asumiendo un riesgo de 5% y está invirtiendo 1 millón, es porque tiene 50.000 soles intangibles en su activo no corriente, ahí están, esperando, obviamente ganando su costo de capital, conservando el dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Pero los 50.000 soles están ahí, a valor de hoy. Eso significa que la empresa está asumiendo el riesgo. ¿Por qué? Porque en la eventualidad de que se dé, digamos, el evento que nadie quiere y que se ejecute ese riesgo sería de 5%. Sobre el millón es 50.000. ¿Quién lo va a pagar? Ahí están los 50.000, se cubre. Y no se distorsiona, no existe crisis en el comportamiento operativo de todo el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, asumir el riesgo es eso. Asumir el riesgo no es, yo juro por mi madrecita que voy a pagar, no. Asumir el riesgo es tener de manera intangible en tu contabilidad lo que podrías perder. Eso es asumir el riesgo, ¿no es cierto? Pero acá, a veces tenemos la idea, no, yo estoy asumiendo un riesgo de 15%. ¿Dónde está tu 15%? No, en el momento que suceda algo yo sé de dónde saco. No, eso no es asumir el riesgo. Eso no es asumir nada, ¿no es cierto? Entonces, acá lo mismo, los bancos están asumiendo el riesgo. ¿Y dónde asumen el riesgo del banco? En sus cuentas intangibles de activo no corriente. Ahí está el dinero. Por eso es que la estructura de un balance de un banco, hay una muy buena cantidad, que es la cantidad de capital, una muy buena cantidad, la cantidad de cobranzas en pasivos, y hay una muy buena cantidad de los activos no corrientes, que no son activos fijos. Y tú dices, oye, ¿ese billete por qué no mueven esa plata? No, ese es de riesgo. Están asumiendo el riesgo. En la eventualidad que alguien no pague y él no pueda pagar al Banco Central de Reserva, de ahí sacan el dinero para que inmediatamente se pague. Y están asumiendo ese riesgo, ¿correcto? Después entrarán los costes y gastos provenientes, digamos, posiblemente de un auto precautelatorio, y es un tema legal, pero ellos inmediatamente cubren esa parte. Ese es asumir un riesgo, ¿no? Entonces, asumir el riesgo es asumir el riesgo contablemente, no es asumir el riesgo de palabra, sino contablemente. En este caso, en el factoring, la empresa financiera asume ese riesgo, por eso es que necesita calcular cuánto es el riesgo por cada cliente y luego cuánto es el riesgo de esa cartera, porque en el momento que hacen el factoring está pensando que no va a cobrar, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, una decisión empresarial, ¿no? Una vez un profesor me dijo en examen, me dijo lo siguiente, ¿no?
Cuando tomes una decisión empresarial, piensa en el juicio. Y yo le dije, ¿pero en qué juicio? No, en el juicio. En el juicio que te haría esa persona por efecto de esa decisión. Y me puse a pensar, y lo vi un poco exagerado, ¿no? Pero después de estar 14 años metido en empresas, gerenciando cosas y todo, no es exagerado, definitivamente. Si tú te pones en la peor posición que te podría pasar, tú estás generando las diferentes alternativas que tienes para tomar una decisión y ponerte a salvaguardar la organización, patrimonialmente hablando, desde el momento que tú tomas una decisión, ¿no? Igual acá, la empresa presenta hace una precalificación de sus riesgos, califica a sus clientes y los presenta conforme a los estatutos internacionales. El banco, ¿qué es lo que hace? Hace lo propio, hace lo mismo. Tú le das la facilidad solamente por un tema de negociación de tasas, correcto, pero hace lo mismo, va a hacer todo su procedimiento. Una vez que hace todo su procedimiento, califica individualmente al cliente y luego califica la cartera, como si fuera una cartera en cobranza, así la va a calificar. Y ese costo de capital le incrementa su plus y eso es lo que te va a cobrar. Esa tasa la descuenta al principal que cobraría a futuro y eso es lo que está dispuesto a pagar. Si tú eso es superior a tu costo directo y genera un spread, es decir, esa tasa activa de costo de oportunidad es mayor que el costo del capital que te está cobrando el banco por el efecto de la oportunidad de darte ahora la plata, genera un spread positivo. Entonces tú tomas la decisión de sí, hago el factor. Y si no, mejor esperas, obviamente, porque no te va a convenir financieramente hablando. Entonces, a la pregunta es, ¿ese riesgo quién lo asume? El banco asume ese riesgo. Bien, tenemos entonces acá las cartas fianza. ¿Para qué sirven las cartas fianza? Son documentos, aun cuando sean de corto plazo, porque se liquidan cuando se termina el ejercicio económico, sacas un nuevo título, son de corto plazo. Y son documentos indirectos también, ¿no? Porque no son de cobranza inmediata, tienen una fecha, inclusive tienen una hora, ¿no? Y tienen una condición de cobranza, es decir, tú no puedes cobrar en cualquier momento, no puedes cobrar en el momento que se te ocurre, no puedes cobrar, no, tiene un tema contractual, es decir, algo tiene que activar la cobranza de una carta fianza, si no, se extingue, digamos, a la fecha, ¿no? Normalmente cuando se solicita una carta fianza, cuando tienes un compromiso y cuando puede ejercer en pérdida la contraparte. Por ejemplo, los servicios de consultoría tienen cartas fianzas, puede hacer una consultoría, pero producto de mi decisión puede ejercer un impacto económico en la empresa. Y de hecho que va a ser así. Mi decisión en consultoría va a generar un impacto económico, ¿no? Me van a dar un adelanto sobre algo, también me dan un adelanto, pero todavía yo no respondo, no entrego el producto terminado, no entrego el bien o no entrego el servicio, pero ya me están dando un adelanto. Entonces está saliendo acá un efectivo y entra una carta fianza, mi balance está incólume, correcto. Yo hago un pago en efectivo sobre un adelanto, sobre un bien o servicio, y ¿qué está entrando? No se está balanceando nada, entra una carta fianza, sale el dinero en efectivo y entra un título valor de manera indirecta y mi balance acá está balanceado, ¿no es cierto? Pero estoy dando una garantía tácita, ¿no? Sobre un efectivo que me están dando, yo estoy dando una carta fianza, con eso está garantizando de que yo voy a hacer la utilización del dinero correctamente. Sobre la liquidación que tengo se extingue la carta fianza a la terminación de un contrato, por ejemplo, ¿no? Una obra pública, por ejemplo, también, una constructora gana una buena pro, le adjudican la buena pro, y sobre eso le van a dar un adelanto en efectivo, ¿no? Hay una carta fianza por fiel cumplimiento, hay una carta fianza por materiales de construcción, etc. Entonces, la empresa constructora promete, mediante un contrato, hacer, digamos, la obra en función a la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, etcétera, 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 que tenga la obra. Entonces, promete un fiel cumplimiento, ¿no es cierto? Pero sobre eso lo está prometiendo firmando un contrato. Pero otorga una carta fianza al Estado sobre esa promesa. Yo voy a cumplir sobre esto. Y esa carta fianza es un porcentaje de la adjudicación de la buena pro.
De tal manera que, si es que yo incumplo las especificaciones técnicas, etcétera, el Estado tiene que reponer ese incumplimiento y se cobra de la carta fianza que yo le deje, ¿no es cierto? Así funciona, digamos, la carta fianza. Ahora, la carta fianza también está funcionando para servicios, o sea, algo que sea intangibles, ¿no? Para intangibles funciona también la carta fianza. Y la carta fianza se puede, digamos, confundir también con la caución. La caución es una cantidad dineraria que va, digamos, en función a un título, pero es por otro motivo. No es, por ejemplo, por un compromiso de yo hacer o dejar hacer cosas. Cuando es un compromiso, entonces va una carta fianza. Cuando es un desembolso de dinero, la contraparte es una carta fianza, ¿no? La caución es otra cosa. La caución es una cantidad dineraria que estoy poniendo a expensas de, y no estoy recibiendo nada, sino estoy poniendo simplemente. Es una caución, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, voy a entregar no sé, soy un proveedor de ascensores, voy a entregar un ascensor con estas características, dejo una caución sobre el efectivo. Sobre eso, esa caución es liquidable. No me van a devolver el 100%, una cantidad, pero ya tienen ellos salvaguardando lo que yo no pueda cumplir. La carta fianza no, la carta fianza es sobre algo que es un compromiso contractual, yo estoy dando una contraparte, que es un título de valor que representa una cantidad dineraria. Si yo incumplo, o sea, se tiene que activar una carta fianza. Si yo incumplo, entonces se activa la carta fianza. Y el banco obviamente ejecuta o paga o monetiza la carta fianza, ¿no? Al incumplimiento. Entonces, en una carta fianza entran terceros. ¿A quién se solicita una carta fianza? Al sistema financiero, ¿no? Entonces yo soy una persona que va a otorgar una carta fianza, voy al sistema financiero y solicito una carta fianza. Y los señores quieren una carta fianza, ¿a nombre de quién? A nombre de fulano y tal. La carta fianza no sale para mí, sale a nombre de fulano y tal, y bajo la condición contractual. Esa es la condición contractual. El banco lee el contrato y sobre esa condición contractual llama a mi cliente y coordina con él para ver de qué manera se hace el efectivo de la carta fianza. Normalmente cuando estos son, por ejemplo, contratos con el Estado, eso ya está normalizado, hay una norma para eso, ¿no? Pero cuando son privados, esto normalmente se hace con los notarios públicos o con abogados, y que ejerce la misma acción que ejercería, digamos, la entidad financiera con el Estado, ejerce el notario público. Entonces, bajo ese compromiso contractual se hacen las cláusulas de la carta fianza para que se active el desembolso, ¿no? ¿Cuándo se activa la carta fianza? Cuando se incumple algo que en la carta fianza está expresamente indicado y que incumplo, lógicamente, un compromiso contractual o un contrato. En ese momento se activa. ¿Hasta qué momento se puede activar o desactivar la carta fianza? Tiene una fecha y tiene una hora que tiene que estar expresamente consignada en la carta fianza. Pero es un documento indirecto, pero también de corto plazo. Muy bien, este es el aval bancario. El aval bancario funciona cuando una persona, natural o jurídica, está garantizando de que otra, digamos, va a cumplir el pago de una creencia que podría ser una deuda, ¿no? Esto funciona para una letra de cambio y funciona también para un pagaré, ¿no? Normalmente está funcionando más para una letra de cambio que para un pagaré, ¿no? Pero últimamente hemos visto, por lo menos este último año y medio, que las letras de cambio están siendo cambiadas por un pagaré. O sea, un pagaré es mucho más efectivo que una letra de cambio, ¿no? Sobre todo para la modalidad contractual que va a operar un pagaré, ¿no?
Ahora, en ambos funciona el aval, en ambos, ¿no? En el pagaré funciona de una manera más efectiva cuando este pagaré está generando comercio internacional. O sea, cuando es un pagaré que está generando un negocio de comercio internacional, el aval es mucho más efectivo que una letra de cambio. Pero cuando nosotros tenemos una negociación o una operación interna, cotidiana, dentro del país, la letra de cambio y el aval de la letra de cambio está funcionando mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cuáles las observaciones que se tienen a este aval bancario? Dice, el compromiso se concreta a través de la firma por funcionarios de la institución financiera y autorizados para ella para tal fin, el título de valor garantizado. El tema de la firma también es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, hay un documento en Estados Unidos que se llama Side Draft. Más o menos es una combinación entre una letra de cambio y un pagaré, más o menos. Una letra de cambio y un título y una carta de crédito, más o menos. O sea, una combinación media rara. Entre la letra de cambio y una carta de crédito es un documento que se llama Side Draft, ¿no? Y estos documentos Side Draft sirven justamente para comercio internacional, ¿no? Pero, ¿cuál es lo importante en este documento Side Draft? Es justamente el tema del aval bancario. El aval bancario es otro crédito, es decir, son créditos que están concatenados. Vamos a suponer, yo le estoy dando aval a una persona en un Side Draft y esta persona me está avalando a mí con otro Side Draft. Son concatenados, los dos nos estamos avalando, ¿no? Y esto funciona mucho, por ejemplo, en el tema de los pagarés, los pagarés avalados, así se dice mejor. Entonces, yo tengo un pagaré con una persona, yo soy aval de ese pagaré con esa persona, pero a la vez él es aval mío con otro pagaré para él. Entonces estamos concatenados ahí, ¿no? Eso se está viendo en los últimos 15 meses más cotidianamente que los tradicionales avales que hay en letras de cambio. Los avales en letras de cambio es solicitar a una persona que si es que yo no estoy pagando, como el caso que pusimos, ¿no? Yo no estoy pagando, pagaría a la otra persona. Pero ahora con estos concatenados se están relacionando, pero no en letras de cambio, sino en pagarés, ¿no? Y el tema es un tema legal, más que un tema financiero. El otro instrumento es el arrendamiento financiero, también llamado leasing. Leasing hay casi para todo ahora, ¿no? Hay leasing, son arrendamientos financieros. Lo importante del tema del leasing es que se está diversificando el leasing, ¿no? Hace poco estuve en Lima y por un asunto de la EPS tuve que ir a una clínica y entré a una parte donde no debería entrar, ¿no? Y entré, me senté y me dijeron DNI. Yo, señor, quiero preguntar si DNI. Sí, pero DNI. Esto está curado, presente mi DNI. Y me dijo, es para odontología, había para 3. ¿Y qué era? Era una calificación de leasing. Y lo que no te cubre la EPS, que es, por ejemplo, esa parte era odontología, cirugía plástica y no sé qué cosa. Lo que no te cubre la EPS, ¿no? ¿Qué pasaba? Te dan un leasing. Tú quieres arreglarte la dentadura, sí, pero solamente para cuestión estética. No que te cubran, que te sacan la muela, no. Solamente cuestiones estéticas te hacen un leasing. Una cosa de locos. ¿Y para qué más? Bueno, cirugías plásticas. ¿Qué quiere? Usted que está panzón, usted que está gordo aquí. Le hacemos una liposucción, le hacemos leasing. Es decir, leasing hay casi para todo. Casi para todo hay leasing, ¿no? El leasing normalmente está orientado solamente a lo que es productos, ¿no? Pero desde el año 2006 o 2007 que tenemos ese cambio drástico que hubo en la legislación peruana en el tema financiero, creo que con Toledo ha sido esto, ya hubo leasing para servicios, ¿no? Entonces no es, yo sí sabía que existía eso, no me estoy enterando, si no lo sabía, pero lo que no sabía era que tan rápido me iba a hacer un leasing, ¿no?
El tema está que el leasing de servicios está proliferando y se está diversificando para un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia tenemos un leasing para todos se llaman Uber 1S. ¿Qué significa? Todos los niños que la